Bueno, nos complace compartir esta mañana aquí con el doctor Roberto Álvarez, un especialista doctorado en Relaciones Internacionales en Universidad de Washington, donde vivió muchos años, fue representante del país ante la Organización de Estados Americanos, fue coordinador general de Participación Ciudadana también después de eso, y ahora pues es un militante de las relaciones internacionales. Acaba de publicar un libro, El Derecho Internacional y Derechos Humanos, reflexiones de dos generaciones, que incluye pues documentos, discursos de su padre, quien fue don Ambrosio Álvarez Aybar, un destacado diplomático en los años duros de la era de Trujillo, pero un hombre que no estuvo vinculado a ningún acto de represión ni de crimen en la era del jefe. Bueno, Roberto Álvarez Gil, muchas gracias, Roberto, por venir a conversar con nosotros. Acaba de publicar una serie de 4 extensos artículos sobre la oportunidad en que llega la República Dominicana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que él concluye en que no es el mejor momento para nosotros, por lo que representa, por lo que va a representar de presión, particularmente en la era de Donald Trump, para un pequeño país cuya soberanía es muy débil en el ámbito internacional. Roberto, primero el resumen de qué es lo que tú tratas en este libro para orientación. Lo acabas de poner en circulación en Washington, sí. Por lo cierto, reuní tanta gente en Washington es ya un éxito muy grande. Reuniste ahí decenas de personas en esa presentación. Bueno, incluso buen funcionarios día, de la Organización Bolívar, de Estados Americanos. Buen día, Rafael, y a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Mira, este libro es un tributo a mi padre, como tú señalaste, Ambrosio Álvarez Aybar. Él publicó en los años 70 una serie de ensayos jurídicos que son muy difíciles de ubicar en el día de hoy, pero que tienen todavía una vigencia en la actualidad. Y yo quise recogerlos porque estaban en una revista que ya no se consigue, Cuadernos Jurídicos de la UNFU, universidad de la cual él fue uno de los fundadores, y no daban para un libro completo. Y ahí fue cuando surgió la idea de completarlo con trabajos de derechos humanos, ensayos de derechos humanos míos, como un diálogo intergeneracional. Entonces, finalmente, pues, lo publiqué y fue el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA quien escribió el prólogo, Jean-Michel Arrigui, que me dijo: Roberto, tú tienes tantas amistades aquí en Washington por los años que pasé en esa ciudad, ¿por qué no lo ponemos primero aquí en circulación? Yo digo, bueno, Jean-Michel, eso es un gran reto, pero muy bien, vamos a intentarlo. Afortunadamente salió muy bien y ahora la semana que viene tengo una cita con el rector de la UNFU para decidir cuál va a ser la fecha de la puesta en circulación acá, fines de julio, principios de agosto posiblemente. Así que eso a grandes rasgos es lo del libro. Tiene una serie de ensayos de diversos temas, pero hay uno que tal vez eventualmente me gustaría mencionar, que tiene que ver un ensayo inédito mío. Son 3 de hecho relacionados, que tienen que ver un llamado que hago hacia una comisión de la verdad para la dictadura de Trujillo. Leí en el prólogo leí algo que me pareció a mí muy importante, y es la relación del derecho internacional público con la vida cotidiana ya de los ciudadanos en un país determinado. Decía el prologuista de que antes era cuestiones de soberanía, frontera, pero ahora parece que hay eso, pero fundamentalmente todo lo que pasa en un país tiene repercusión en el derecho internacional público. Pues, ¿Es así? Así es. El día de hoy, el envío de correos electrónicos entre países, entre jurisdicciones, los viajes internacionales pueden tener repercusiones que implican 2 o 3 o más jurisdicciones, y por lo tanto ahí es donde entonces entra el derecho internacional, que tiene 2 vertientes en ese sentido, que es el derecho internacional público, que es sobre todo las relaciones entre los estados cuando afectan a los estados, o el derecho internacional privado, que
que es cuando hay relaciones o conflictos entre individuos, entre diferentes países, jurisdicciones. Pero eso es el pan de cada día ya. Eso es algo hoy en día que uno no se ha dado cuenta cómo eso ha cambiado por la naturaleza de la vida de hoy en día, de la tecnología sobre todo. Volviendo a tu propuesta de la Comisión de la Verdad sobre la era de Trujillo, explícale a los televidentes en qué consistiría, si brevemente, una comisión y qué posibilidades tiene todavía de esclarecer cosas después de casi 60 años ya de la desaparición de la dictadura. Sí, mira, esa es la reacción de muchas personas, pero eso ya pasó hace tantos años, Sí, hace 57 años que ya murió Trujillo. ¿Por qué revisitar eso? Bueno, la respuesta sencilla es, en primer lugar, somos el único país de las Américas, el único que no ha tenido una comisión de la verdad para dejar un legado para el futuro, una versión oficial, incuestionable, de aquí a 50 años, a 100 años. ¿Qué documento va a haber sobre la dictadura de Trujillo que les diga a las futuras generaciones lo que ocurrió? ¿No? Que no haya dudas alguna, que sea una guía para la educación, para los textos escolares. Ahora mismo no hay esa guía. Entonces, ese es uno, porque hay dos derechos hoy en día que son de nuevas generaciones, que es el derecho a la memoria histórica y el derecho a la verdad. Y esos dos derechos son inherentes o tienen el derecho a ello las víctimas, los familiares y todo el pueblo dominicano. Y por eso es tan importante esa comisión que no se ha podido formar, porque yo recuerdo que tú hace años que estás haciendo esa propuesta. Vengo desde hace unos 7 años más o menos, porque, perdón, es inviable hoy en día, por ejemplo, se habla, el presidente Maduro y funcionarios del gobierno de Venezuela hoy en día están siendo investigados en una investigación preliminar por la fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya por crímenes de lesa humanidad, pero eso es porque son crímenes supuestamente, son alegatos hasta ahora, ocurridos posterior al 2002. Pero como estos ocurrieron en una época en la cual no pueden ser traídos a la Corte Penal Internacional, la responsabilidad del Estado dominicano de brindar esta versión de lo que realmente ocurrió. De hecho, a todos los dominicanos nos debe interesar, por ejemplo, saber aproximadamente cuántos haitianos murieron en la matanza del 37, porque se usan números indiscriminadamente de hasta 30.000, 40.000. Eso es insólito porque no fueron tantas personas que murieron en eso. Y los números sí importan porque es la imagen del país y hay que saber aproximadamente cuál es la verdad de lo que ocurrió en ese caso. Y así, pero con los dominicanos también, ¿quiénes fueron? Lo que se sepa, lo que se pueda rescatar y dejarlo, como te digo, para las futuras generaciones. Qué bueno. Bueno, pero para las generaciones actuales tú has escrito esos 4 artículos estos días sobre la llegada de la República Dominicana por primera vez. Primero, ilustra un poquito a la teleaudiencia sobre el largo proceso en que la República Dominicana por fin llegó al Consejo de Seguridad, porque es uno de los fundadores de las Naciones Unidas. Me dijo que 5 intentos. Que no había estado nunca en ese órgano supremo. Claro, bueno, y después hablaremos de qué responsabilidades nos caen arriba. Mira, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano universal, el órgano mundial más importante que hay. Más importante porque es el único órgano que tiene, por acuerdo entre las naciones, el derecho al uso de la fuerza. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Es el órgano encargado de la paz y la seguridad internacionales, entre otras cosas. Pero tiene una multiplicidad de funciones que afectan la cotidianidad en todas partes del mundo, en todas las regiones. República Dominicana es uno de los 51 estados fundadores
de las Naciones Unidas. Hoy tiene 193, creo que son el número 196. Uno Por ahí u otro. anda, alrededor de 195. Sí. Nunca habíamos sido miembros del Consejo de Seguridad. Habían 3 estados de los fundadores que nunca habían llegado al Consejo de Seguridad: El Salvador, Haití y República Dominicana. Esta era la quinta candidatura, quinto intento dominicano por llegar. El primero fue en el 57 bajo Trujillo, después en el 82, que fue una candidatura presentada por Antonio Guzmán, y después fue electa bajo ya el gobierno de Jorge Blanco, la mantuvo el PRD, pero la perdimos frente a Nicaragua. Después en el 2001... En ese momento Nicaragua estaba en la lucha, bueno, en el problema de la... estaba saliendo del somocismo, en el 82 fue. Asediado por la contra. Asediado por las contras, estaba en el ámbito internacional y eso le ganó a Nicaragua el reconocimiento de ponerlo ahí para que se defendiera. Estaba muy vinculada al movimiento no alineado, creo Sí, que lo presidía. El tercer mundo favoreció a Nicaragua. Completamente, nosotros habíamos votado en contra de resoluciones, en contra de Palestina. Sí, no, la política exterior dominicana estaba muy atrasada. No ameritaba en ese momento. No teníamos casi relación con el mundo árabe. Mucho menos con los países socialistas todavía. Nada. Pues bueno, hubo así, después en el 2001, para el periodo 2002-2003, se cruzó México. Después en el 2000 nosotros nos les cruzamos a Costa Rica para el periodo 2008-9. Perdimos frente a Costa Rica y finalmente esta quinta candidatura que fue inscrita en el 2009. Después del fracaso del 9 volvimos a inscribirnos. Después del, exacto, para esta nos ocasión. inscribimos y desde entonces dentro del grupo regional ha habido cierto consenso de que una vez que un país se inscribe no debe presentarse una candidatura rival. Y desde entonces se ha mantenido bastante ese acuerdo. México no lo mantuvo frente a nosotros. No, ni nosotros frente a Costa Rica. Ni nosotros frente a Costa Rica. Entonces, ahora no había oposición y por lo tanto la Asamblea General, que es donde se lleva a cabo la votación, pues nos eligió, creo que sacamos 184 votos, y a partir del 1 de enero del año que viene entramos al Consejo de Seguridad, con la particularidad de que por coincidencia del destino, por la rotación del nombre del país en inglés, nos tocará presidir el Consejo de Seguridad desde el mismo primer mes que entramos. Primer día. Desde el primer día que entramos. Sí. Vamos a presidir el órgano más importante del mundo. Sin haber estado allá adentro nunca. Pero diferencia entre miembros permanentes y miembros no permanentes. Sí, bueno, eso fue un acuerdo al adoptarse la Carta de las Naciones Unidas, de que 5, principalmente fue un acuerdo entre 3 realmente. Fue entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética. Después Francia y China, pues fueron... En aquella época había que guardarse todas las espaldas. Incluso el gobierno que entró representando a China originalmente era el gobierno de Chiang Kai-shek, que después tuvo que refugiarse en Taiwán y eso duró hasta 1971. Hasta el 71. Exacto. Entonces, bueno, la cosa es que, hasta el 78, la resolución de Naciones Unidas en el cual se declara a la República Popular China como el representante legítimo es de 1978. Fue el viaje del 71 fue el viaje histórico de Nixon a Beijing, en el cual se comenzaron a descongelar las relaciones. Pero bueno, nosotros entramos en este momento tan difícil con un gobierno como el de Estados Unidos, como la administración Trump, que es un gobierno impredecible. Impredecible no para sus enemigos, para sus aliados. También. No se sabe de día a día qué puede ocurrir.
Miren las medidas que ha tomado. Honduras ha tratado, por ejemplo, y Guatemala han tratado de acercarse, de tomar todas las medidas. Votaron a favor de la resolución en la cual se reconocía el derecho a Jerusalén, a trasladar la ciudad. Votaron Honduras y Guatemala. Honduras y Guatemala votaron a favor en la Asamblea General Sí. de Naciones Unidas. No le ha valido. A Honduras le han retirado lo que se llama el TPS, el estatus temporal de protección a todos sus nacionales en Estados Unidos que tienen décadas allá, refugiados, los están regresando también a... Bueno, no era un momento, creo yo, para haber tomado una distancia, lo que yo llamo estratégica, una cierta calculada indiferencia estratégica frente a Estados Unidos. No es el derecho que teníamos a estar en el Consejo de Seguridad, tenemos todo el derecho, es el timing, es el momento. Pueden haber consecuencias, van a haber votos que no vamos simplemente a poder abstenernos todo el tiempo. Y en algún momento va a llegar un voto en el cual o vamos a pisarle los callos a Estados Unidos o a China incluso, ¿no? O a China. Porque Así incluso es. estamos ahora de risitas con China, pero los intereses de Estados Unidos y China son contrapuestos progresivamente, como dos superpotencias económicas que se disputan el futuro, ¿no? Entonces, nosotros puede ser que nos veamos en ese fuego cruzado en 2 años que vamos a estar ahí. El tema de Corea del Norte, por ejemplo. Pero más sobre todo el tema de Taiwán. El tema de Taiwán y en realidad es la rivalidad. Mira, Estados Unidos y China están definiendo el siglo XXI. Estados Unidos ahora ha entrado en una fase de rivalidad con China, por la ascendencia china, obvia, en la cual China todavía no tiene el poderío militar para poder rivalizar a Estados Unidos. China está tratando, buscando en la región, de buscar maneras de sacar, ¿no?, paulatinamente a Estados Unidos de esa área. Por eso, ahora China ha visto con buenos ojos la declaración de Trump, a raíz de esta declaración, a raíz del acuerdo entre Trump y Kim de Corea del Norte, de que sí se llega a desnuclearizar la península de Corea, Estados Unidos va a comenzar ahora parando sus ejercicios militares que lleva a cabo tradicionalmente con Corea del Sur. Bueno, esto de repente los aliados, Japón y la misma Corea del Sur se han quedado sorprendidos ante esto porque ven esta égida, esta protección de Estados Unidos como algo esencial frente al poderío chino. Entramos a un tema que querías que tratar. Después de va, no va, usted mejor le conviene que venga porque si no le puede pasar como Gaddafi, se da la reunión supuestamente con un saldo muy positivo para los dos y para el mundo. Explícanos cómo fue esa negociación, porque todo parecía que se había frustrado por declaraciones de Trump, pero al final, amiguitos. Y hasta por una maniobra que hizo en medio de mientras se preparaba esa cumbre, que ahora anuncia que ya no va a haber maniobra por ahora. Bueno, militar en la zona. Esa forma en que se llegó finalmente a la cumbre aparentemente es uno de los modos de negociación de Trump, de sí, todo va bien, etcétera, de repente no voy, y cancela la cumbre. Ahora Estados Unidos sabía y Trump sabía que había llegado el punto en el cual ya Kim y Corea del Norte querían la cumbre. Y uno de los factores más importantes para Corea del Norte, que lo logró, es haber llegado a ser reconocido por la primera potencia mundial como un igual. Fíjense que los coreanos, una de las cosas que negociaron minuciosamente fue cada momento en que iban a aparecer, en que los dos estuvieran en una igualdad de condiciones,
que las banderas que iban a aparecer fueran exactamente las mismas para uno o para otro. Es decir, paridad en todo momento. Si el acuerdo va a ser positivo o no para la humanidad, ojalá que lo sea, Rafael. Todavía falta tiempo de ver, porque es un acuerdo muy elemental, que ahora ha sido transferido a los técnicos. Son los técnicos y ahora sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo de Estados Unidos, con un alto funcionario coreano de Corea del Norte, que tienen que negociar lo que quiere decir los pocos términos que tiene esa declaración de que Estados Unidos va a proveer garantías de seguridad para Corea del Norte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues esos son o que Corea del Norte reafirma de que trabaja por la completa desnuclearización de la península de Corea. ¿Qué quiere decir eso? Ha habido acuerdos previos, similares, que no fructificaron. Bueno, ojalá que sí, porque las tensiones que había en algún momento llegaron a hacer a mucha gente pensar de que iba a haber una guerra, que iba a haber un conflicto ya de características posiblemente nucleares. Pero eso ya se contuvo. Trump en Estados Unidos. Sabemos la bofetada que da externamente y que después parece que se arregla, pero internamente, ¿cómo está la relación Trump con los ciudadanos norteamericanos? ¿Se está saliendo con la suya? Bueno, mira, falta todavía, apenas tiene año y medio Trump en el poder, sigue con un nivel de apoyo más o menos de un 40%, alrededor, por ahí anda. Sí, por ahí anda. Y lo determinante, muchas gracias, lo determinante va a ser las elecciones ahora de noviembre. Gracias. De las elecciones legislativas, primordialmente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a lograr retener ambas cámaras como la tienen ahora, la Cámara de Diputados y el Senado, o van a perder una o ambas? Pero es parcial la elección, ¿verdad? Sí. Sí, pero el número es lo suficientemente alto como para que poder modificar. Pueda haber un cambio. Hasta ahora los demócratas han venido ganando elecciones especiales, elecciones legislativas especiales que se han celebrado, lo cual ha hecho una gran preocupación, causado gran preocupación en el Partido Republicano. Sin embargo, aquellos que han osado, entre comillas, enfrentar a Trump dentro de su partido, también han perdido las elecciones, han perdido el apoyo. Así que es algo que realmente todavía es difícil predecir qué va a ocurrir. Bueno, Roberto, vamos a cambiar el tema un poquito y vámonos para la corrupción, que es la preocupación por todas partes en América y en España. Están sancionando gente por corrupción. Tú eres además abogado, además de haber hecho estudios de avanzado de relaciones internacionales a nivel de maestría. ¿Cómo ves tú la situación de la corrupción y cómo te ha parecido el informe del Ministerio Público sobre el caso de Brecht, que tú le has dado seguimiento también? Es decir, la corrupción en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Pero también me gustaría que hablara de la corrupción, por ejemplo, en Centroamérica, que se ha llevado prácticamente todos los expresidentes. En Latinoamérica. Sí. Bueno, a ver, eso es un buen punto de inicio. Hay un contraste dramático, lamentablemente, muy lamentablemente, entre lo que ocurre en Latinoamérica y lo que ocurre en República Dominicana. En el caso de corrupción, sabemos, en Perú prácticamente todos los expresidentes están siendo investigados. Ollanta Humala estaba en la cárcel hasta hace poco con su esposa. También. Orden de prisión contra Toledo. Orden de prisión, está todavía en Estados Unidos, veremos qué sucede, si corre la misma suerte de Martinelli, que fue esta semana entregado a Panamá. Que está preso ahora en Panamá y comentábamos con Rafael que ahora es interesante, si bien en Panamá había acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, toda una serie de cargos
lo pidieron la extradición por las escuchas telefónicas ilegales. Y solo por eso lo pueden juzgar. Eso es parte del acuerdo al enviarlo con el juez, con Estados Unidos, de la extradición, es que nada más lo pueden juzgar por aunque aparezcan cargos y pruebas. En otros casos, no ahora por lo menos. No sé si hay un plazo de tiempo en eso. Pero bueno, en El Salvador hay un expresidente preso, Tony Saca, otro fugitivo, Mauricio Funes, que está en Nicaragua, otro que fue acusado y lamentablemente falleció, Francisco Flores. Bueno, en Costa Rica ha habido Era también... tres en El Salvador. Y en Guatemala hay tres también. Guatemala, el expresidente Pérez Molina, la vicepresidente. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass, condenado ya por corrupción, caso de Odebrecht. Lula en Brasil. Bueno, ha investigado a Uribe y al presidente actual en Colombia. Y si mal no recuerdo, hay un ministro del gobierno de Uribe que está preso. Está preso. Eso pasa por allá. Todo eso ocurre. Y aquí tenemos el caso... Bueno, aquí tenemos que hay 5 acusados. Aparte de los 2 que administraron el dinero de los sobornos, hay 5 responsables y 3 son de la oposición. El único caso en el continente que fueron los opositores, nada malo. Es algo realmente que es inexplicable, que siendo creo que el 55% de los fondos, de los contratos de Odebrecht, habiendo sido ejecutados o contratados del 2012 al 2015, no haya uno solo siendo 67% en el gobierno de Danilo y 33% en el de esos. Entonces yo me pregunto, señores, pero es que el país no tiene dolientes en el gobierno, desde el punto de vista del gobierno, porque es la imagen, es la reputación del país que está en juego. Es el bienestar, el futuro de nuestro país también. Cuando digo lo de la imagen es por la cuestión de que Estados Unidos haya incluido ya a 2 dominicanos en la ley global Magnitsky, es algo realmente que aquí debería causar asombro a todo el mundo. Deberíamos estar preocupadísimos de que Estados Unidos, solo después de una investigación exhaustiva en la cual llega a la conclusión de que esa persona que ha investigado, si le presentaran cargos en Estados Unidos, lo encontrarían culpable, solo entonces es que lo incluyen en esa lista. Y aquí parece ser que al gobierno pues no le importa. Uno de los incluidos es el secretario de organización del partido de gobierno. Y otro del que está siendo procesado acá es el secretario de Finanzas. ¿Y quién explica esta locura? Que no pase nada. No puede ser, no podemos continuar de esta manera. En el caso de Félix Bautista, ¿cuál es el mensaje que debiéramos descifrar de la posición del Tesoro de Estados Unidos? Mira, que el sistema de justicia, así como el Ministerio Público, necesitan ser reformados, transformados profundamente, porque es el método principal, la manera principal que nosotros podemos realmente hacer justicia es a través de nuestros propios procesos. Estos son señales de que algo anda mal, algo anda muy mal. Entonces, si no queremos ver a más dominicanos, yo no quisiera ver a más dominicanos y el nombre de República Dominicana, porque esto sale a través de todo el mundo. La imagen del país continúe siendo afectada de esta forma. Y yo sé, que he escuchado, de que hay varios otros dominicanos que están en turno, que están siendo investigados. Que están en turno, sí. Necesitamos, señores, un cambio. Esto no puede continuar de esta manera. Bueno, vamos a agradecer la compañía de hoy viernes de Roberto Álvarez, especialista en relaciones internacionales,
felicitarlo por ese libro que se puso en circulación gracias. allá Que y que lo vamos vamos a tener presente tener para la puesta en aquí. circulación aquí, porque fue Y puesto sobre en todo- circulación en Washington la Sí, semana pasada. y sobre todo por sus comentarios muy ilustrados sobre la política internacional. Así que muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Rubén.